Continuamos en este Infoclaxo que vamos a estar hablando sobre diferentes cuestiones. Estuvimos en el fenómeno de la ruralidad y las desigualdades, un tema central que estuvimos tratando con diversas entrevistas que estuvimos haciendo en Montevideo, Uruguay, muy recientemente. Vamos a viajar a otro lugar porque se va a estar realizando el Encuentro Latinoamericano, Economía Popular y Comunitaria, debates en torno al trabajo y los desafíos de la política pública en el marco de la paz total. Esto va a ser trabajos y desafíos de la política pública en el marco de la paz total el 13 de octubre de 2023. O sea, faltan simplemente pocas horas para que se realice. Bueno, vamos a recibir a dos invitados que nos van a contar algunos detalles en el marco de este evento, pero que también nos sirve como excusa para poder hablar de algunas de las transformaciones que se están dando, las pendientes, lo que hay que hacer en Colombia. Marta Bernal, integrante del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo de la UNAL y coordinadora del Grupo de Trabajo de Economías Populares, Mapeo Teórico y Práctico, y Hans Sediel, docente, economista social vinculado a una red de economías transformadoras y alternativas en América Latina y Colombia, que está teniendo algunas dificultades técnicas. Vamos a ver cuándo podemos recuperar la conectividad con él. Mientras tanto, Marta, bienvenida al Infoclaxo. ¿Cómo estás tú? Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, acá desde Colombia y con los preparativos del encuentro latinoamericano. Excelente, Marta. Sabemos de la importancia que tiene este encuentro. Ahora, en unos segundos nomás, le daremos entrada a Hans, que aunque sea poder escuchar su voz, aunque no podamos verlo por algunas dificultades de conectividad de Internet. Pero Marta, aprovecho y te consulto. ¿Cómo surge esta iniciativa de este Encuentro Latinoamericano de Economía Popular y Comunitaria? Y que obviamente está enmarcado en las cuestiones de paz total. Sí, mira, Gustavo, te cuento un poco cómo surge la idea del encuentro. Nosotros en el marco del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo, que es un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y que está articulado obviamente con el Grupo de Trabajo de Claxo de Economías Populares, nosotros estuvimos acompañando la estructuración del programa del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, y particularmente nosotros estuvimos trabajando en la estructuración del eje de economía popular. Bueno, gracias como a ese trabajo, pues ese eje terminó siendo un eje estructural y un eje transversal de la apuesta de gobierno del presidente Gustavo Petro. Y a partir de eso se empezaron a dar algunas discusiones en el marco del Plan Nacional de Desarrollo para determinar, bueno, cuál sería el enfoque de esta política pública dirigida a estos sectores de las economías populares, que para el caso de Colombia, pues es digamos, un enfoque novedoso para entender las nuevas dinámicas del trabajo, distinto, digamos, a toda la tradición que tiene, por ejemplo, Argentina, que ya tiene, pues, tenemos unas organizaciones alrededor de la economía popular. Entonces, en el marco de estas discusiones que se dan en el plan de desarrollo y todas las discusiones, tensiones también, ¿no? Porque es un concepto novedoso y como todo concepto novedoso también tiene sus resistencias. Entonces, el encuentro, la idea del encuentro es poner en discusión este enfoque que estuvo planteado en el programa de gobierno, un enfoque que pone en el centro el eje del trabajo de los sectores de la economía popular y discute con, digamos, con algunas tendencias que cuando surgen estos enfoques nuevos de formas de entender el trabajo, digamos, son capturadas de pronto por ciertas inercias en la misma dinámica de la constitución del Estado, que dicen, bueno, economía popular, pues antes en el gobierno anterior, te lo comento, pues hablaba de economía naranja. Entonces, economía naranja y eso al final como que nunca se concretó. Digamos que nosotros un poco la apuesta de este encuentro es generar un debate en torno sobre todo al trabajo, que es un eje central, y dar cuenta de que esto no es un tema novedoso que fue considerado en el marco del programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, sino que es una discusión que en América Latina se viene trabajando desde hace años en distintas partes de América Latina con la idea de decir, bueno, tenemos que pensar las nuevas formas de organizar el trabajo, no podemos quedarnos con esas formas que pensaban
solamente el trabajo en términos del trabajo asalariado y la forma como se organizaba el trabajo asalariado, y tenemos que pensar qué está pasando en esas otras formas que a veces hablamos. Por ejemplo, para el caso de Colombia, nosotros mencionamos que estos trabajadores a veces dicen, no, nosotros estamos en el rebusque. Entonces, ¿qué significa eso del rebusque? Y son discusiones además que se han alimentado mucho por las discusiones que nos han planteado las compañeras de los feminismos, de la economía feminista, que también tienen una discusión sobre el tema del trabajo y el valor que se le ha dado al trabajo de los cuidados. Esa es un poco como la apuesta, entonces dar una discusión en términos de la política pública, pero sobre todo, y ahí el énfasis que nosotros hacemos es en torno al trabajo, o sea, al reconocimiento de estos trabajos de las economías populares. Ese es un poco el origen del evento. Sí. Genial, Marta, porque nos sitúa para un montón de discusiones. Digo, se me ocurren miles de aristas como para avanzar con eso. Iba a darle paso a Hans, pero lamentablemente se acaba de desconectar. Apenas esté con conexión estable, vamos a poder hablar seguramente con él y también nos va a poder comentar algunos detalles más. Pero Marta pensaba, en el marco de un resurgimiento de algunas derechas, extremas derechas, nuevas derechas que estamos viendo en algunas partes de nuestro continente con muchísima preocupación, en donde plantean o la destrucción del Estado, la no presencia del Estado, y parecen ir de lleno a la destrucción, inclusive estas economías populares. ¿Qué es lo que puede aportar en esta discusión las economías populares y comunitarias? ¿Cuál es el valor de poner en juego estas discusiones en el marco de estas nuevas derechas que plantean una cantidad de destrucciones muy importantes? Gustavo, mira, yo creo que esta pregunta se relaciona mucho con el espíritu del evento, porque nosotros acá en Colombia, digamos, nos enfrentamos a que a veces todas estas iniciativas son capturadas un poco por lógicas financieras. Y de pronto es atractivo el tema de economía popular para darles crédito a estos sectores. Y creo que ahí nosotros nos ponemos en una discusión sobre cuál es la política pública para estos sectores. Y la apuesta de un enfoque de economía popular es una apuesta que es novedosa, que es alternativa y que plantea un reconocimiento de estos sectores que han estado marginados de la política pública, porque ha sido así. O sea, son sectores marginados de la política pública que no han estado en la toma de decisiones ni de la política pública ni de la política económica. Además de eso, han sido sectores que han estado excluidos de derechos sociales, porque desde la política pública, digamos, desde los enfoques convencionales, se ha construido una política pública, digamos, pensando en la formalidad y la formalidad de unidades económicas que tienen, digamos, el músculo político, operativo, financiero, ¿sí?, para tener todos los requisitos de la formalidad. Un poco la apuesta de estos enfoques de economía popular es que nosotros, para reconocer este conjunto de trabajadores, nosotros tenemos que pensar en otra política pública, una política pública que no es simplemente que le dice a estos trabajadores, usted quiere ser reconocido, usted quiere ser formalizado, entonces transite por un camino que es de una serie de requisitos que por lo general se quedan en el camino, tienden al fracaso, pues porque es muy difícil que estas economías lleguen a esos estándares de formalización. La apuesta es que nosotros reconozcamos estos sectores, estos trabajos, y eso implica que los procesos de formalización tienen que llevar al Estado hacia estos trabajadores, llevar la política hacia estos trabajadores. Esa es digamos, es una gran tensión que nosotros tenemos, y es una gran tensión con una política pública que ha sido construida, digamos, para los intereses corporativos, empresariales, exclusivamente para ellos, ¿sí? Porque nosotros la apuesta tampoco es decir, no hagamos política para estos sectores, pero lo que sí nos damos cuenta en el caso de los sectores de las economías populares y de los trabajadores es que no se ha hecho política pública para estos sectores. Y esa es una gran apuesta. Nosotros en Colombia acá pues estamos haciendo como ese trabajo de llevar esa política pública. Es difícil porque al interior del Estado lo que yo te comento es que se generan también resistencias, hay inercias
que están de hace mucho tiempo y que para ellos concebir un reconocimiento de estos trabajadores no está, si no es posible, sino que ellos siempre tienen que transitar en esos caminos difíciles del reconocimiento. Entonces, tienen que ir a una cámara de comercio, tienen que llenar una serie de requisitos, y esa realmente no es la apuesta es por que nosotros como Estado, ¿sí?, reconozcamos todas estas dinámicas, acompañemos, llevemos asistencia técnica, llevemos todo lo que podamos para que ellos puedan transitar y mejorar sus condiciones. Esa es una apuesta que yo creo que, digamos, a sectores más conservadores, pues realmente no les parece muy adecuado. Tal vez les sigue pareciendo que es un Estado que es paternalista, ¿no? Cuando se reconocen estos sectores se piensa que son estados paternalistas y no se piensa en la noción, se olvida, sobre todo en estas visiones conservadoras, se olvida que lo que hay ahí son trabajadores y son derechos los que se quieren reconocer. Marta, en el camino de todo esto pensaba, ¿no? ¿Cuántos discursos neoliberales en el torno de la meritocracia que se escucharon en el último tiempo en muchos lugares y cuánto para aportar tienen las economías populares desde otro lugar, ¿no? Digo, porque es en lógica comunitaria, en interacción cooperativa, digo, trabajos grupales, digo, qué diferencia grande pensaba en estos dos discursos. Y ahí te dejo, Marta, responder a eso porque está Hans. Vamos a ver si le podemos dar la palabra y podemos verlo, aunque sea un minutito. Hans, bienvenido. Aunque tengas dificultades, por ahí nos puedes escuchar y por ahí te podemos escuchar. Hans, simplemente que nos cuentes un poco en base a tu vinculación con la red de economías transformadoras, alternativas de América Latina. ¿Cuál es el gran aporte que hacen las economías populares al desarrollo comunitario, social en nuestra América? A ver. Bueno, Gustavo, muy buenos días. A Marta, disculpen la mala conexión del internet que nos hizo una mala pasada esta mañana. Bueno, en relación con tu pregunta, también hay que reflexionar alrededor de lo que significa también la democracia de la economía. Los hombres y mujeres en los territorios hacen economía y la comprenden de alguna manera, la apropian y hacen sus formas de producción, distribución, intercambio, consumo y diversas formas también en relación con ahorros, ¿no? O sea, los sectores populares generan riqueza. En ese sentido, tenemos desde la academia, desde la investigación y desde la acción política, desde una academia comprometida con los sectores populares, poder reconocer también esas otras formas de organización que suceden en los territorios y que muchas veces ni la política y muchas veces inclusive los que estamos en el mundo académico no damos cuenta de eso, ¿no? Del valor que tiene eso. Y realmente a partir del ejercicio que hemos realizado nosotros como red en los últimos años, hemos encontrado una diversidad heterogénea y plural de expresiones y formas organizativas de los sectores populares. ¿Eso qué implica? Eso implica, primero que todo, poder en diálogo estos sectores organizados o que de manera natural, digamos, se organizan para satisfacer necesidades concretas de sus economías y de sus familias y sus comunidades, en relación con el mundo académico, con la política pública y para ello también en el marco de este evento conversamos con las experiencias latinoamericanas que han venido también avanzando en una categoría política fundamental como es la economía popular y que hoy en Colombia, pues digamos, comenzamos a desarrollar de una manera muy significativa en este gobierno. Excelente, Hans, y te pudimos escuchar clarito y encima hasta te vimos en video, bueno. Así que la conexión ayudó. Marta, había quedado pendiente cuando estábamos recibiendo a Hans, que le dábamos paso para poder escucharlo y verlo. En esta lógica yo ponía como en juego la comparativa entre el planteo neoliberal de la meritocracia, todo lo haces tú solo, por tu esfuerzo individual, no hay grupalidad, no hay trabajo cooperativo, no hay trabajo comunitario, y del otro lado economías populares. ¿Se puede pensar como esta contraposición para poner en juego en un mundo en el cual la disputa de algunos conceptos y algunos sentidos culturales son muy importantes? Sí, yo creo que
que digamos, esa dicotomía ahí que planteas, esos dos polos, sí son así en las economías populares. Es más, yo creo que lo que cuesta mucho a veces en la política pública es cómo implementar este enfoque de las economías populares con unas estructuras y unas prácticas de la política pública que han sido neoliberales. Eso cuesta mucho y nosotros ya en el solo desarrollo como de pensarnos esta política pública para las economías populares ya lo vemos ahí. O sea, no solamente es que tú hagas programas para los sectores de las economías populares, sino que la institucionalidad, que ha sido una institucionalidad neoliberal, va a ser muy difícil como llegar a generar como un flujo en que realmente tengamos una institucionalidad con programas para las economías populares. O sea, creo que ahí tenemos una gran tensión y esto implica que nosotros realmente sí tenemos que pensarnos la institucionalidad y el Estado y pensarnos otras formas de Estado, otras formas de institucionalidad para realmente reconocer estas dinámicas de las economías populares, porque lo que tú dices son dinámicas que están bajo otras lógicas, ¿sí? Bajo otras lógicas que el Estado nunca ha reconocido. Entonces, no simplemente basta con decir, sí, sabemos que hay economías populares con estas dinámicas, sino que implica también un cambio, una transformación de la institucionalidad del Estado, ¿sí? Y una transformación también de los sujetos que hacen la política pública, es decir, de saber que cuando tú vas a articular con las economías populares no puede ser desde una mirada del funcionario que mira con desdén estas economías populares o les estás haciendo un favor, sino que tiene que ser otro rol porque también hay, como tal vez lo decía Hans, también hay unas formas de una reproducción, de unas formas de hacer riqueza en los territorios y de unos saberes también que es muy importante reconocer. O sea, ahí hay saberes, hay prácticas económicas que el Estado simplemente no ha reconocido. Pero no significa que cuando esté ese relacionamiento con el Estado, significa que es el Estado el que provee todo. Yo creo que ahí cambia también esa lógica que siempre ha tenido el Estado en términos de subsidios o como ve, esa idea también de ese enfoque de la pobreza, ¿no? De lo que significa la pobreza en la política social, que siempre ha sido un enfoque de ver al otro como algo marginal, por debajo. Digamos que con el enfoque de la economía popular tiene que haber un cambio en la institucionalidad para que realmente se genere digamos, un reconocimiento real de estas economías. En este sentido, Marta, Hans, le pregunto si tienen algunos datos que contextualicen la importancia de las economías populares en Colombia, cuál es la magnitud, la cantidad de gente que trabaja, que está relacionada en el marco de las economías populares. No sé si alguno de los dos tiene así algunos datos que permiten contextualizar esto. Hans, No sé, Hans, es que te escuché entrecortado, no sé si, perdón. No, la magnitud para pensar en un Sí. número, digo, en Argentina algunas estimaciones hace algunos años hablaban de unas 4 millones de personas que estaban relacionadas con las economías populares, digo, ¿qué es lo que sucede en Colombia? ¿Hay datos que permitan, digo, porque entiendo que tener datos es lo primero que permite entender qué políticas públicas hay que tener y tomar en cuenta para poder avanzar, no solamente colaborando, sino potenciando las economías populares? No, aproximadamente el 65%, 66% es bastante. Están, digamos, en el mundo denominado informal, ¿no? Que eso es bastante. O sea, digamos que gran parte de las familias colombianas, sus formas de trabajo y de reproducción están relacionadas con actividades económicas que no están en el marco de una relación de dependencia, que están por fuera del acuerdo social, que no tienen garantías, digamos, frente a ciertos derechos laborales, en términos de salud, de seguridad social, etcétera, etcétera. Lo que implica que es un gran desafío. Esto es resultado de las políticas neoliberales de los últimos 35 años, ¿no? Que fue una política que lo que buscaba precisamente, como tú mencionabas, una meritocracia donde el enfoque era la individualidad, la competencia individual y el sálvese quien pueda.
El Estado pasó a un segundo plano, más garante de los grandes contratos que hacía con las grandes empresas, las grandes transnacionales, y no realmente para lograr, digamos, responder a la gran mayoría de las pequeñas unidades productivas, de las economías domésticas, de la gran cantidad de colombianos y colombianas, que pues ha implicado que hoy en día tengamos un gran desafío frente a cómo comprender este fenómeno económico y cómo dar la mejor respuesta posible frente al tema. Y ahí también hay que señalar, digamos, que siempre esa lectura de formalidad e informalidad, ¿no? El Estado está en la medida que se puede formalizar, ¿no? Entonces, entre mayor formalidad significa que el Estado garantiza una economía, entre comillas, de satisfacción, digamos, de ese acompañamiento por parte del Estado a estas unidades productivas y a esos sectores populares. Pero hoy lo que estamos cuestionando es precisamente ese tipo de formalidad que lo que hace es restringir inclusive las posibilidades de desarrollo económico de las unidades productivas y que no responden realmente a las realidades sociales ni económicas de los sectores populares. Entonces, estamos frente a un gran desafío, como en toda América Latina, y un gran desafío también de poder caracterizar lo que es la economía popular, ¿no? Creo que estamos en un momento muy importante. Aquí el Departamento de Estadística, el Departamento Nacional de Estadística, DANE, está pensando desarrollar un censo económico donde uno de sus capítulos va a ser precisamente de cómo acercarnos a una caracterización de la economía popular, porque digamos es compleja, heterogénea, pero no damos cuenta real de lo que sucede en los sectores populares, pues frente a lo que hemos heredado en relación con esa categorización de formalidad e informalidad, que muchas veces lo que hace es esconder en vez de evidenciar una realidad económica y social de los sectores populares. Hans, Marta, yendo concretamente al evento del próximo 13 de octubre, digo, ¿cómo está organizado? ¿Con qué se va a encontrar la gente? ¿Y cómo puede participar concretamente la gente que se vea interesada, motivada por todo lo que nos están contando? Marta, Hans. Bueno, no, yo creo que en América Latina estamos viviendo un momento Hans, ¿tú muy quieres? particular. ¿Tú quieres? ¿O tú quieres, Marta? Es que los escucho entrecortados, pero yo creo que, mira, yo creo que... No, dale, Hans, que tú lo tienes. Yo creo que en América Latina estamos afrontando una crisis del capitalismo muy particular. Digamos que la crisis de la globalización está evidenciando lo que la globalización neoliberal y su proyecto ha hecho en los sectores populares, ¿no? Una gran cantidad de hombres y mujeres que han sido destruidos en sus capacidades de producción y de reproducción de la vida. Y yo creo que en Colombia, por fortuna, estamos en un momento muy favorable en el sentido de reflexionarnos lo que significa esto, ¿no? No porque no lo estuviéramos haciendo, sino que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo en diálogo con la institucionalidad. Y eso es muy importante, porque yo creo que eventos como esto que nos permiten profundizar lo que significa la economía popular y comunitaria para la sociedad colombiana es fundamental. Y este evento tiene una particularidad, y es que va a reflexionar desde 4 actores fundamentales: las organizaciones de la economía popular y comunitaria, la academia, que viene reflexionando desde tiempo atrás el tema de la economía popular y comunitaria, las instituciones públicas, porque el Plan Nacional de Desarrollo tiene un mandato para casi 12 instituciones a nivel nacional en relación con la política de la economía popular, y las experiencias latinoamericanas, porque nosotros llegamos, pero otros han recorrido un camino. Y eso es fundamental en este diálogo de saberes para empezar a profundizar lo que significa esto, más allá, digamos, de un tema de moda o un tema, digamos, que implica también una acumulación de capital político o un tema que se puede prestar también para otras cuestiones. Estamos en un momento interesante y creo que hay que aprovecharlo para profundizar, instalar no solamente en la política de Estado, sino instalar también en el imaginario colectivo la importancia que tiene reflexionar sobre una categoría tan importante
para construir procesos organizativos, política local y generar, digamos, lo que significa la economía popular y comunitaria para la sociedad colombiana después de más de 30 años de neoliberalismo. Hans, Marta, ahí vemos un QR. Marta, hay una página web donde la gente puede ingresar. ¿Se va a poder ver algo del material de manera online o es presencial únicamente? Por ahora tenemos el evento presencial, estamos haciendo las gestiones para que por lo menos algunos de los paneles se puedan ver online, pero por ahora es presencial, va a realizarse en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, en el edificio nuevo de Bellas Artes. Ahí la idea es que puedan llegar, va a ser todo el día. En la mañana vamos a tener la inauguración del evento, después vamos a tener 2 paneles y en la jornada de la tarde vamos a tener las mesas de trabajo y al final la idea es que producto de las discusiones que se tengan en esas mesas de trabajo podamos tener una sesión de plenaria para tener las conclusiones, y la idea de estas conclusiones es que también se puedan llevar a ese espacio también que se ha creado de ese Consejo de la Economía Popular, como así se ha denominado en el Plan Nacional de Desarrollo, y que digamos todas estas iniciativas que surgen de estas mesas, de la discusión de estos actores que menciona Hans, puedan ser llevadas a estos espacios. Esa es un poco como la apuesta también del evento. Entonces los esperamos a todos y a todas para que puedan ir, los que estén en Bogotá, obviamente que puedan ir al seminario, al encuentro. Excelente, entonces Marta, Hans, la invitación está hecha. Ahora vamos a compartir por nuestras redes los datos bien concretos de la página web para que puedan ingresar, puedan inscribirse, puedan participar. Ahí están viendo igualmente el QR para las inscripciones y que de esa manera puedan formar parte de este encuentro. Marta Bernal, Hans Ediel, les agradecemos muchísimo por este encuentro y lo mejor no solo para este encuentro, sino para todas estas discusiones que nos parecen que son centrales, en el marco de discusiones tan importantes y de tanta disputa que hay con respecto a lo cultural también. Nos parece central todo esto que nos han comentado, porque nos permite ahondar en cuestiones que son muy importantes. Gracias por este encuentro y ojalá nos volvamos a encontrar pronto. Claro que sí, muchas gracias a Claxo. A Claxo y a todos los compañeros y compañeras por apoyar esta iniciativa y al grupo de estudios también de economía popular, porque son fundamentales en estos procesos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Excelente. Hans Ediel, Marta Bernal, aquí con nosotros. Recordamos algunos datos. Encuentro Latinoamericano, Economía Popular y Comunitaria, debates en torno al trabajo y los desafíos de la política pública en el marco de la paz total. Bueno, se va a dar el 13 de octubre en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, edificio Nuevos Artes y Arquitectura. Ahí nos comentaban datos bien concretos, Marta Bernal, Hans Ediel, y qué importante poder pensar en estas cuestiones cuando hay tanto discurso de la meritocracia. Ha habido un resurgimiento en muchos de nuestros sectores y en muchos de nuestros países relacionados con las lógicas neoliberales. Bueno, qué importante contraponer otros discursos, entender qué es lo que sucede en las economías populares tan valiosas en el marco de nuestra América, pero a la par tan ignoradas por muchos sectores políticos. Bueno, vemos ahí un proceso en Colombia que entendemos está intentando no solo revertir, sino potenciar desde otros lugares. Y me quedaba eso con lo que planteaba también Hans, ¿no? Conocer datos, reconocer qué es lo que sucede con estas economías para poder empezar a trabajar sobre el valor que tienen estas economías populares. Nosotros separamos muy brevemente y ya seguimos con este Infoclaxo especial que venimos hablando de ruralidad, venimos hablando de otras temáticas y bueno, va teniendo una conexión lo que venimos charlando en este Infoclaxo tan especial. Separamos y ya seguimos.